Y que Internet precisamente rompe cualquier narrativa. Es solo postear algo para que... Hay gente que los llama trolls, pero a mí me parece que son solo conciencias que están ahí votando su cosa. Y si uno tiene un poquito de paciencia, entre esas conciencias también aparecen unos comentarios muy potentes y que también incluso contrastan o contradicen algo que uno está diciendo. ¿No sientes que también es una manera de crear categorías a partir de lo conocido para intentar entender esto que nos está pasando? Y eso es lo que veo, precisamente en un país que no tiene una identidad tan marcada y que está afrontado por todas esas fuerzas globales, nacionales, históricas, por todas esas maletas que cargamos. Cualquier cosa es posible precisamente porque no estamos determinados por una identidad tan fuerte. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Lucas Ospina, profesor de la Universidad de los Andes, a partir de ahora invitado recurrente. Hola Lucas. Buenas. Bienvenido. Gracias. Hoy vamos a hablar, Lucas, de los 90. Existe, siento, corrígeme si me equivoco, una especie de sensación generalizada o de relato que se está imponiendo alrededor de que regresamos a la década de los 90. Regresamos a la década de los 90, Lucas. ¿Tú te sientes en los 90? Pues creo que mentalmente siempre estamos buscando marcos de referencia para tratar de entender el momento actual. Entonces siempre recorrer como o a los mitos o recurrir a una época mítica propia puede ser útil. Vemos que tal vez en términos de seguridad de país puede estar esa relación, ¿sí? O sea, en el artículo que me compartías, que hacían un recuento de personas que son miembros de la fuerza pública de seguridad y que están siendo asesinados sistemáticamente en muchos lugares, o grupos, bandas criminales que atacan de nuevo estaciones de policía o que no quieren la fuerza pública ahí como para poder entrar de lleno a esos lugares, o también porque pueden tener diferencias con ciertas personas de la fuerza pública en cómo manejar la situación. Entonces, pues se puede sentir parecido, ¿sí? Tocaría ver es hasta qué punto buscamos esos marcos de referencia, precisamente porque estamos ya tan bombardeados en esta época cada día de cosas que podemos decir que pensamos o que no iban a volver o que no tenemos precisamente los marcos de referencia para entenderlas. O también que no queremos todavía como darnos por vencido y decir, al fin puedo decir que no entiendo nada, no entiendo qué está pasando. Sí. Entonces tal vez cierta generación sigue atada a eso, mientras que de pronto hay una generación que pues obviamente no vivió los 90 y no tiene por qué tener esa referencia. Y entonces tal vez esas personas de pronto no les interesa ese marco, ¿no? De lo que acabas de decir me encanta porque siento que son para quién escriben esos artículos. Es decir, cuando yo llego y me acerco y abro la primera página del País y el titular, que es el del que estamos hablando, aunque cuando venía para acá te lo dije, fui a comprar el periódico y te dije, te apuesto que hay alguien en la sección de opinión que está diciendo que volvemos a los 90, y así fue. ¿A quién le están hablando? ¿A qué generación se le está hablando? Porque desde luego todas las personas mayores, pues casi que de 30 años, bueno, vivieron los 90, pero desde 25 años pues no han vivido los 90. Entonces, ¿a quién se le habla cuando se crean esos relatos? Sí, de pronto eso me recuerda un documental hace poco, ¿no? Que era como que analizaba, creo que sobre todo el año 1989. No sé si lo tienes en el radar, pero tampoco recuerdo como quién lo hizo, pero mostraba que ese había sido el año álgido, ¿sí? Como asesinatos de candidatos presidenciales, carrobombas, paramilitares y guerrilleros, ¿sí? Enfrentados incluso dentro de las cárceles, etcétera. No una vía de salida, país inviable, ¿sí? Etcétera. Entonces, de pronto, por eso es ese marco de referencia, ¿no? Porque se siente que hay algo que se está saliendo de las manos. Y también se había advertido, ¿no? Lo llaman, dicen que es la falta de implementación del proceso de paz que hizo el gobierno Duque, que no puso los recursos donde era, y también tuvo unas iniciativas como cualquier gobierno y cualquier burocracia que hace bien su trabajo las debe tener
y no digo burocracia en términos negativos, sino para recordar que en todo caso siempre hay una cantidad de gente que permanece en sus trabajos haciendo muy bien el trabajo, pero por nuestras estructuras jerárquicas. No es lo mismo que técnico, ¿no? Sí, exacto. Que no por eso me parece bueno reivindicar el término burocracia en vez del término técnico, sino para reivindicar precisamente esa gente que tiene que soportar a veces unos jefes espantosos que no saben mucho de qué están hablando y sin embargo siguen haciendo muy bien su trabajo. Pero lo que se había advertido en esa época, ¿no? Todo proceso de paz trae un recrudecimiento posterior y para eso hay que hacer esto. Y hay una cantidad de cosas pues que no se hicieron. Pero también tenemos un mundo de mente, ¿sí? Un mundo con unas conexiones insólitas, ¿sí? Por ejemplo, uno solo ve todas esas fotos y todos esos reportajes en que ha colaborado Federico Ríos, el fotógrafo, en todo el paso por el Darién. Y para alguien citadino y cómodo y asalariado como yo, pues eso es casi una aventura épica. ¿Quién se le ocurre atravesarse esa selva durante 2 o 3 días con todos esos relatos de muerte, violaciones, bandidos, que pareciera casi una aventura épica, como de Emilio Salgari, pero con un cruce muy real y muy violento, ¿sí? Pero solo para conseguir la oportunidad de llegar hasta una frontera que todavía queda lejísimos. Falta por atravesar 7 países para llegar allá, pero ese es y también unas poblaciones mundiales, ¿no? Cuando uno lee los reportajes y ve que uno hay personas de la China, que hay personas de Congo, que hay personas bolivianas, que hay personas venezolanas, obviamente, sí. Entonces uno ve como eso, pero esa es una historia pues que nunca oímos antes, sí, como entender que Colombia era simplemente ese corredor, pero precisamente eso muestra que ya no estamos hablando de fronteras o que el gobierno Santos o que el gobierno Duque o que el gobierno Petro no implementó absolutamente bien eso y por supuesto cada uno tendrá su responsabilidad y bueno mirar dónde está, pero también estamos hablando de algo que ya es inmanejable, sí, de algo. Como dice esa frase por ahí de el futuro ya no es lo que era antes. Quiero tomar eso que estás diciendo y lo conecto con lo que decías al comienzo. Existe una especie de fantasía catastrofista también desde que se llegó a este gobierno, de cierta manera como aquí nos vamos al carajo, seguro nos vamos a ir al carajo. Y tal vez nuestro punto de referencia de habernos ido al carajo, pero bien, fue finales de los 80, principios de los 90, tal y como describías, del año 89. ¿No sientes que también es una manera de crear categorías a partir de lo conocido para intentar entender esto que nos está pasando? Este cambio, no revolución, pero sí este cambio en las maneras de acercarnos al ejercicio del poder. Pues así como en lo personal, la personalidad es algo que uno construye en relación a otro. Uno se construye a partir de la relación a la primera persona que conoce o en la que está ahí metido, a la mamá. Y a partir de eso uno desarrolla cosas y aprende uno cómo querer o cómo odiar o de qué carecer. ¿Sí? Los países creo que hacen lo mismo, ¿no? Buscan ese punto de referencia en los vecinos, en lo otro. Entonces tenemos un gobierno que desde que empezó pues está bajo el dictamen de lo catastrófico, bien sea por un eco del primer mandatario actual como alcalde, sí. Donde vimos que pues hubo una cantidad de muy buenas intenciones, pero también una cantidad de muy malas ejecuciones en muchos aspectos, pero muy buenas preguntas, digamos, cuando Petro como alcalde dice, bueno, ¿qué es la basura? Ese es un tema importantísimo. Sí. O los Camad, sí. Que también fue algo que llegó, que no existía, que nadie se había preguntado por ello. Y Petro siempre es capaz de hacer unas muy buenas preguntas, muy sensibles en muy buen lugar, ¿sí? Ya después la manera de implementarlas y también uno a veces piensa que a veces se hace más esas preguntas precisamente en esta misma labor que estoy acá de opinador, ¿sí? Y como dicen, siempre se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa, ¿sí? Como dijo un político estadounidense. Entonces, pues, el momento de gobernar es más una prosa, a veces muy prosaica, ¿sí? Pero más allá de eso, pues siempre tenemos un gobierno desde que empezó que nos vamos a volver como Venezuela, ¿sí? Sin tener en cuenta, por ejemplo, el factor militar Venezuela o sin tener en cuenta el factor petróleo en Venezuela, ¿sí? La dimensión del factor petróleo y geopolítica, etcétera. Entonces, pues tenemos un gobierno que siempre ha tenido como esa crisis. Y después la paradoja, ¿no? Que es el gobierno del cambio y que usa la palabra cambio y la manera de
replicarle al gobierno, ustedes no que eran los del cambio, siguen haciendo lo mismo, pero esa persona de ultraderecha que le hace esa crítica al gobierno no se da cuenta que cuando está haciendo eso está haciendo una sátira autoinvoluntaria, ¿sí? Está diciendo, no, que ustedes eran los del cambio, eran el cambio, entonces esa persona está diciendo, es que yo soy el de los corruptos, yo soy el del clientelismo, ¿sí? No, pareciera que su argumentación retórica no le da para llegar a esa lógica que es apenas una progresión de lo mismo que está diciendo, ¿sí? Pero yo vería eso. Pero por otro lado veo algo que siempre me parece importante señalar en este país tan fragmentado, con esas 3 cordilleras que siempre nos enseñan en clase de geografía del colegio, con esos 2 mares que también nos enseñan en geografía del colegio, con esa isla por allá lejanísima que no entendemos por qué eso es de Colombia, cuando vemos que queda enfrente casi de Costa Rica, ¿sí? Y solo cuando uno ve que el mapa se extendía hasta una patica por allá, uno entiende eso. Pero más allá de esas condiciones geográficas, como con un país a pesar de sí mismo, como lo llaman algunos colombianólogos, ¿sí? Y donde hay tantas identidades, pero no hay una identidad fuerte, ¿sí? Precisamente por esa fragmentación. Y eso, en vez de ser una desventaja, ¿sí? Es decir, nos vamos a volver algo, nos mantiene como en un limbo permanente, porque es un país que no ha podido construir esa identidad, pero en vez de ver que esa construcción de esa identidad como algo negativo, yo pienso que es algo positivo, porque es la oportunidad precisamente de escapar a la trampa de la identidad y poder ser otro, ¿sí? Poder ser siempre otro, poder siempre ubicarse en términos de personalidad en otro. Por supuesto que eso se podría llamar esquizofrenia, se podría llamar oportunismo, se podría llamar hacerse el loco o ser el bobo vivo, que también es un personaje muy de la fauna local, ¿sí? Pero me parece que cuando uno se pone en ese lugar es bueno porque entonces uno no sucumbe a esta cosa catastrofista y, ¿sí? Que se están repitiendo los 90, ¿sí? Uno puede como desidentificarse, bien sea generacionalmente, por ser una persona que tal vez vivió los 90, pero también desidentificarse como colombiano, ¿sí? Precisamente por eso es que digo de las fronteras, de un mundo donde eso ya no pasó. Por ejemplo, hace 6 meses yo no pensaba tanto en China en mi cabeza. He visto muy poquitas películas de China, no he leído nada de literatura china, nunca he estado en China. Lo más cercano a China pues son los restaurantes chinos que veo por ahí y a los que no entro, no por rumores de que venden comida no sé qué, sino porque no, las veces que yo no me ha ido bien porque no me ha parecido tan rico. Sí, me toca ir a un restaurante chino que conozco que es más caro, que donde si voy como con más garantía de que me van a servir algo que me gusta. Pero más allá de eso, hace 6 meses yo no tenía este lugar ahí y solo por lo de las tarifas, solo tal vez por esta cosa del metro de Bogotá, solo por pensar que qué bueno que haya un contrapeso precisamente a ese peso económico y beligerante e impositivo que está poniendo el gobierno actual de Estados Unidos y que siempre lo ha tenido, sino que antes se hacía como con más diplomacia, sí. Pero resulta que China entonces ahora tiene un mapa diferente de China. Y precisamente por no tener esa identidad tan marcada, uno lo puede ver, sí. Que de hecho salió que el auto más vendido en Colombia en el último trimestre es chino. Por ejemplo. Que es una manera también en la que empieza a entrar los BID dentro de esta guerra comercial. Y que pasamos de ver puros videos virales de el auto chino no lo compres porque es malo, porque no tiene norma de seguridad, porque él no tiene airbag. Y de pronto pasamos, el auto chino es más barato, es buenísimo, lo puedes conectar, sí. Y sí, por el auto entra mucha cosa, pero también lo que digo es que hay una cosa más humana, más... Pero hace parte también del cambio del relato con respecto a los 90. Creo que sí, una de las cosas que a mí me choca de esa narrativa es entender los fenómenos como simples números y no entenderlos dentro de su contexto. Entonces, el relato que existía para sacarlo un momento del tema de la violencia y ponerlo en el tema del comercio internacional con China y con Estados Unidos, el relato imperante en los 90 es que las cosas chinas eran malas y las cosas gringas eran buenas y por eso te costaban más y por eso dentro de la dinámica del libre mercado noventero había que apostarle a tener un libre mercado con ellos y no con China. Yo no me siento en los 90 ahora cuando estás hablando de China precisamente y hablamos de que es el auto más vendido del país, el auto eléctrico más vendido del país y hablamos de que existe todo un mercado que se va a transformar a raíz de esto porque tenemos ahora una dependencia china cuando hace 30 años era una dependencia equivocada. Entonces quiero hacer todo esto para preguntarte por qué es importante el contexto.
¿El contexto en qué sentido? Cuando hacemos afirmaciones históricas sobre Sí. el momento en el que vivimos, ¿por qué es importante el contexto? Uno puede decir que es el eterno retorno de lo mismo de siempre, que es como la frase filosófica. Pero también me preocupa a veces cómo recurrimos al mito como una explicación de lo presente, pero también quedamos devorados por el mito, ¿sí? Quedamos devorados por esa idea pasada, ¿sí? Y es una idea que también nos hace ansiosos, ¿sí? Como que deseamos un futuro, anhelamos un pasado, y hace que no podemos estar aquí y ahora, porque todo el tiempo estamos como entre esos deseos o esas ansiedades que generan esos deseos. Y hay algo que me gusta mucho, es no poder saber. Esto tiene que ver mucho con arte y cultura, que es sobre el universo que gira, pues, Gaceta y todo esto. Y me gusta cómo el mundo de arte y cultura para mí se me volvió inabarcable aquí en Colombia. Obviamente habrán grandes figuras literarias, habrá prensa, y habrá una prensa que si a veces ensalza mucho una figura literaria, pues habrá reacción contra ese ensalzamiento, o habrá deleite, o habrá admiración ante ese ensalzamiento de una gran figura artística o literaria. Pero me gusta, por ejemplo, cuando me invitan a ser jurado de algo y llegan 80 proyectos y yo no conozco al 70-80% de las personas, ¿sí? Y veo que son proyectos muy buenos. Y mientras que a veces cuando he ido a otros países, he participado de jurado en cosas en Venezuela o en Ecuador o en Perú, no veo esa masa crítica. O veo que esa masa crítica es menor, pero también tiene más homogeneidad. En cambio aquí me asombra un poquito cómo estamos desbordados de eso y cómo eso está por todos lados, pero ya no lo podemos medir como antes, ¿sí? Ya no nos funciona el patrón como del escritor patricio, así criollo ilustrado, que viene a darnos cátedra. Sí, que da lecciones y que saca su artículo sobre la realidad colombiana de vez en cuando. Y te manda cartas. Y con eso manda un patrón, sí, eso ya no existe, sí. Lo mismo, puede usted tener una gran prensa que circula y que es muy viral y que tiene mucha voz dominguera, si se quiere. Pero no sé, a veces veo una cantidad de medios periodísticos sueltos por ahí que hacen textos, investigaciones de largo aliento en terreno y que no tienen esos apellidos hidalgos y que tienen una gran sensibilidad para poner las cosas en juego y que además están haciendo un trabajo de base muy potente. Y eso lo puedo extender a muchos otros campos donde también intuyo lo mismo. Yo no tengo un gran conocimiento musical local, pero a veces por algoritmo o por recomendación caigo en alguna canción o en algo y digo, esto está increíble, ¿sí? O en términos de paladar, de gusto, de sabor. Uno ve una cantidad de gente por todo el mapa de este país haciendo unas cosas con lo que está ahí y desvirtuando muchos mitos, ¿sí? El otro día estaba donde el hermano de un amigo que tiene una destilería en Choachí y pues llevé una botella de mezcal así como de gesto porque sabía que estaba destilando bebidas y él me sirvió otro como un mezcal propio y que ni siquiera es mezcal, porque mezcal seguro es de origen, sino un destilado bajo ese mismo patrón, pero con otra palma que él tenía ahí y que estaba haciendo un experimento. Y obviamente el mezcal de origen pues sí tenía un cajón más grande en la boca, pero este otro no estaba nada mal. Y también, ¿qué pasaba con este? Esta tarde degusté por lo menos 10 diferentes y al otro día no tenía nada de guayabo. Y era porque estaba destilando sin los sulfitos y todas esas vainas para conservar. La industrialización. Sí, y era de guayaba y era de esta otra cosa. Pero a lo que voy era... Yo me sentía como... Está esa película que me gusta mucho que se llama El Festín de Babette, que es una novela de Isaac Dinesen donde una gran cocinera hace un gran banquete para unos señores que están por allá en un pueblo, en un geriátrico. ¿Sí? Como si Leonor Espinosa o María Buenaventura o alguien muy capaz en términos de cocina lo invitaran a preparar un gran banquete, no sé, en un geriátrico en Duitama y de pronto preparar una delicia y hay un testigo ahí que está diciendo esto está increíble. ¿Sí? Y un poco lo que concluye Isaac Dinesen en esa novelita, en ese cuento largo es que ese señor dice, después de esta noche me he dado cuenta que cualquier cosa es posible. Sí, sí, como que él nunca esperaba eso. Y eso es lo que veo, precisamente en un país, de pronto para cerrar la idea, en un país que no tiene una identidad tan marcada y que está afrontado por todas esas fuerzas globales, nacionales, históricas, por todas esas maletas que cargamos, ¿sí? Y por todos esos odios también que cargamos, ¿sí? Pero cualquier cosa es posible precisamente porque no estamos determinados por una identidad tan fuerte. Y eso es lo que veo en arte mucho, ¿sí? Y no es una idea original. De pronto la estoy simplemente parafraseando de un texto de Borges
que es un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición. Y es un texto donde Borges al final dice, ¿por qué es auténtica, por ejemplo, el Corán? Porque no hay camellos ni palmeras. Sí. Un falsario habría llenado eso de sombreros volteados, de mochilas aruacas, de discos de Carlos Vives, sí, cosas así. Y él dice, ¿quiénes han innovado realmente en la cultura? Y pone de ejemplo a las personas judías y a las personas irlandesas. Y dice que son innovadores dentro de la cultura porque no sienten un apego raizal, identitario, fuerte, pero sienten que pueden coger las reglas de juego que están ahí y jugarlas a su manera. Y eso es lo que veo que en términos de arte y cultura me gusta mucho que está pasando. Ojalá esa misma idea se extendiera a lo político, ¿sí? Por ejemplo, uno en Petro ve ideas originales, ¿sí? Y yo agradezco en el sentido de que Gustavo Petro sea el presidente en la medida en que, o si no, podríamos tener en este momento un gobierno que seguiría negando el genocidio en Palestina, ¿sí? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, bajo el gobierno anterior, creo que esa habría sido la línea política. Con seguridad. Sí, entonces sí veo al menos unas ideas originales para alguien que está en el cargo de presidencia. Ya de pronto no tan originales si estamos esperando precisamente esa otra cosa que digo de inventarse otras maneras de hacer la cosa, sí, o de ejecutarla. Hay un libro que se reseñó en Gaceta esta semana que se llama Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, del filósofo Santiago Gerchunov. Se encuentran estos cuadernitos chiquitines, fabulosos, que sacó Anagrama de ensayos, sí. Que son espectaculares, te caben en el bolsillo, sí, es funciona una cosa muy de bien. llevar. Quiero leer el comienzo del segundo capítulo para hacerte una pregunta. Dice, en el corazón del uso de la palabra fascismo que estoy describiendo está la idea de una historia profética, una historia cuyo estudio produce visiones y proyecciones sobre el futuro. Y yo quería preguntarte por esto y sobre lo que has estado hablando de identidad, porque siento que ante la ausencia de identidad, ahí siento que me ha llevado parte de la conversación, recurrimos a ciertos hitos nacionales, que en muchos casos son hitos muy violentos. Entonces, ante los episodios de violencia, volvemos a esos hitos para decir, estamos en esta situación. Y antes hablabas precisamente como de esa dicotomía de estar buscando siempre o el pasado o el futuro, también porque vivimos tiempos ansiosos, porque es importante preguntarnos por el presente para poder entender lo que nos sucede. Sí, a veces si lo cruzáramos como con el vector político, pensaba en, ¿cómo se llama ese libro de Eber Brown sobre el Bogotazo? Que recoge una cantidad de testimonios sobre el Bogotazo y llama al cadáver de Jorge Eliezer Gaitán, lo llama el cadáver insepulto. O por ejemplo, ¿por qué seguimos discutiendo sobre el Palacio de Justicia? Sí, que es como el... Si cumple 40 años. Exacto, este año. Si estuviéramos hablando de volver a los 90, pues el Palacio de Justicia es el comienzo de los 90 y es donde se lubricaron y se hizo un laboratorio de guerra para manejar el país en los siguientes 20 años, ¿sí? Es decir, tenemos un aparato de defensa que sabía que eso iba a pasar, tenemos un aparato de defensa que desaparece magistrados y que después los hace aparecer y tenemos un aparato de defensa que tiene chuzado a todo el mundo y que además le da copia de esos informes a Estados Unidos y que ahorita todo ese archivo está en el Archivo General de la Nación, pero nadie sabe qué hacer con eso porque están en los computadores viejos que son muy delicados. Yo escribí un artículo y yo pensaba que era, no, pues simplemente vayan y abran los archivos y denle a imprimir. Denle a imprimir, prenda el computador y resulta que son unos discos duros, todo que es delicadísimo y ahí está toda esa información y hay dosieres y nos podríamos enterar de muchos seguimientos que después terminaron asesinatos y ver hasta qué punto la fuerza pública, la fuerza del Estado estuvo metida en eso y después cómo eso se perfeccionó también en las ejecuciones extrajudiciales. Y también, si habláramos de cadáveres insepultos, tenemos todos esos casos de las ejecuciones extrajudiciales insepultos, sí, en muchos casos, sumados a toda la violencia política contra los miembros de la UP, sumados al crimen casi diario que reporta, por ejemplo, Indepaz en su cuenta de Twitter, donde nos muestran todos los días la foto de alguien y nos cuentan una pequeña reseña de qué hacía esa persona y los grupos, sin culpar a ninguno, pero mostrando los grupos de influencia que están en esa zona, ¿sí? Grupos armados estatales y grupos armados no estatales y delincuenciales y criminales. Yo creo que precisamente tal vez esos fantasmas son los que nos impiden precisamente estar en el presente, ¿sí? Es como un ciclo, ¿sí? Vienen los mismos fantasmas a asustarnos, ¿sí? Queremos estar en el presente, pero salimos y estamos todo el tiempo con unos fantasmas tipo Pedro Páramo hablándonos y son fantasmas que su dolor no los deja
salir de ahí, los deja atrapados en esa misma narración de víctimas, ¿sí? Yo no creo que nadie escoja ser víctima, ¿sí? Ese adjetivo de autovictimizarse, ¿sí? Me parece que no es consecuente. Pero también me parece que apenas uno es definido como víctima y a uno le toca repetir la misma historia una y otra vez para justificar el subsidio, para buscar el reconocimiento, para pedir cierto favor, ¿sí? Pues termina uno siendo víctima incluso del discurso de víctima, ¿sí? Consumido, y precisamente evita estar en el presente en otro lugar. Y el mismo dolor no deja ver todos estos mecanismos que a veces tiene arte y cultura para mostrarle o filosofía, para mostrarle a uno la ilusión del mundo, ¿sí? Para mostrarle a uno la ilusión de la personalidad. Pareciera que a esas preguntas solo puede acceder a alguien acomodado, ¿sí? O alguien mediante un ritual progresivo de consumir ciertas sustancias, ¿sí? O alguien que realmente se ha desenfadado, que ha podido tomar distancia con su narración propia, ¿sí? Tener un grado de conciencia que va un poquito más allá del narcisismo propio, ¿sí? Pero veo que sí, es como una imposibilidad tener el presente. Por ejemplo, en diciembre me acuerdo de haber ido, nos alquilaron una casa en una playa después del Tayrona, una casa enfrente del mar, tener el mar ahí, ese mar del Tayrona que uno se puede meter, y una recta ahí antes de otro pueblo grande donde desemboca un río. Y uno poder caminar en diciembre por una playa totalmente vacía. Y yo decía, está increíble esta calma. ¿Y por qué más gente no lo hará? Y después el último día me fui con mi hijo hasta el final de la playa, y ahí desembocaba un río que desemboca el caserío más grande que queda ahí. Y esa playa estaba llena. Y estaba separada con unas polisombras verdes y tenía un letrero de esos de metal horribles que ponen ahora en todos lados con un corazón y el nombre del pueblo, ¿sí? Ahí metido en la playa. Y yo decía, ¿por qué la gente de esa playa no se viene a esta playa? ¿Qué fuerzas están actuando acá que no pasa eso? Y obviamente, pues sabemos qué fuerzas están actuando ahí, ¿sí? Hay un poder ahí paramilitar, hay como un control de seguridad y también una negociación un poco ominosa y macabra con las personas que sí quieren hacer sus negocios, que quieren arrendar sus fincas ahí. Y me acuerdo que en esos días incluso habían tenido que cerrar un D1 ahí al lado porque lo habían atacado con unas metralletas a alguien. Y creo que es el único almacén del D1 que han cerrado en Colombia, precisamente porque ahí ya a ese nivel de inseguridad llega y de control de esos ejércitos, llega a eso. Pero más allá de esa narración, lo que decía era, la metáfora era, estoy disfrutando de esta playa, de esta calma, de este aquí y ahora, de este presente, y estoy muy agradecido con esto y en familia. Pero esta calma, sí, se sentía uno como en la película esa contexto que muestran, es la vida de unas familias alemanas y del sí, sí, la zona de interés. Era zona de interés, la polaca. Sí. Sí. Y es al lado y se oyen son los ruidos. Y que ves el humo, pues es una casa con 3 abuesos, todo precioso. Exacto. Y al fondo ves el humo de los campos de concentración. Exacto. Entonces yo creo que es todo eso que nos roba el presente, ¿sí? Nuevamente, no se trata de ser excepcionalistas, que a veces también nos gusta, ¿no? Como que uno va a otro país y, tú eres colombiano. Uy, lo siento por tu país. Y uno entonces empieza, no, sí, mi país. Pero también es chévere y también sabemos bailar salsa, si no bailemos bien salsa, pero también tiene violencia. Sí, como que buscamos un excepcionalismo ahí que nos da cierto color local que nos hace interesantes, ¿sí? Y creo que en otros países puede pasar lo mismo, sino que acá esa ilusión se rompe día a día, ¿sí? Uno puede tener un Ferrari en Bogotá, pero ahí está el hueco, ¿sí? Uno puede estar de vacaciones en un lugar y resulta que esas vacaciones se acaban a la medianoche porque tú vas a salir pitado porque algo pasó, ¿sí? Entonces como que la ilusión nunca se completa. Tenemos metro ahora, pero va a ser un metro un poquito feo, sí, pero nuevamente también le va a servir a mucha gente que se va a ahorrar realmente, con que una persona para mí se ahorre hora y media diaria, 2 horas, no me importa que se dañe una avenida que no creo que sea pues tan hermosa como la Caracas, sí, y que ya trae muchos daños antes, sí. Ya para cerrar, Lucas, ¿qué relato podría romper la idea de que estamos en los 90? No sé, también de pronto las personas que están diciendo eso no se dan cuenta que llegó el internet hace rato. Sí. Y que internet precisamente rompe cualquier narrativa. Es solo postear algo para que
Hay gente que los llama trolls, pero a mí me parece que son solo conciencias que están ahí botando su cosa. Y si uno tiene un poquito de paciencia, entre esas conciencias también aparecen unos comentarios muy potentes y que también incluso contrastan o contradicen algo que uno está diciendo. Que tiene que ver también con esto que decías antes, que de entrada en los 90 no había una amplitud de voces. Sí, exacto. En los 90 había 4 voces. Habían 4 voces y en todos los terrenos, sí, en todos los terrenos, sí. Entonces, el otro día, por ejemplo, en El Espectador sacaban como una nota del Día del Arte y ponían como, no sé quién hizo eso, pero salían como 10 ejemplos y era como Obregón, no sé qué, y uno decía... Eso sí es volver a los 90. Sí, eso sí es volver a los 90, sí, como hacer ese tipo de ejercicios y no entender la amplitud de lo que circula ahora. Pero también yo entiendo que eso causa ansiedad, ¿sí? Es como, ¿cuántos PDFs no tenemos sin leer en el celular? ¿Cuántas páginas que nos han recomendado no hemos visto? ¿Cuántas series? ¿Cuántas pestañas tienes abiertas en el navegador? ¿Cuántas pestañas tiene uno en el navegador? ¿Cuántas imágenes que uno guardó en el celular para verlas después uno no las va a volver a ver? ¿Cuánta baba digital en podcast y en cosas vamos dejando por todos lados y no hay tiempo para oírlas? ¿Sí? Pero yo pensaría si no, de pronto es un problema de como estamos en esta economía de la atención. Y hay una frase, no la recuerdo bien, mi memoria no es buena, pero es de una filósofa que se llama Simone Weil y dice que el acto más generoso que se puede prestar en este momento es la atención. Sí. Creo que es en la amistad, ¿no? Sí. En ese librito de la amistad en el que ella habla de eso. Pero es ese acto de atención y precisamente ese acto de atención es el que nos... Por ejemplo, a veces cuando yo estoy en una clase o voy a una actividad en una cárcel o estoy aquí en este podcast o estoy dibujando o estoy leyendo algo que me llama o estoy trotando oyendo un buen disco, ¿sí? O estoy con mi hijo en un momentico ahí hablando de algo muy potente. Es buenísimo estar en ese momento, ¿sí? En esa atención. Y creo que eso es lo más contraproducente precisamente para esta economía de tantas atenciones. De dispersión. Sí. Y también el otro día también leí una frase de Deleuze que me gustaba y decía algo así como que en esta época en todo caso todo el mundo, no es que no haya libertad de expresión. Es más, casi que estamos obligados a expresarnos. Por algo estamos aquí haciendo este podcast. Tú me invitas y yo me siento obligado aquí a venir a hablar, ¿sí? Entonces casi que es como un interrogatorio social, ¿sí? Como tienes que opinar, tienes que decir algo. Y un poco lo que dice Deleuze es que se debía a veces propiciar lo otro, ¿sí? Es como el silencio, ¿sí? O la interpelación pedagógica o de un mandatario o de alguien debía ser propiciar más el silencio en vez de propiciar la duda, precisamente porque es ahí en ese silencio de pronto donde va a ocurrir realmente un análisis donde uno diga lo que es necesario ser dicho y lo que puede ser dicho. Y ese silencio también da cuenta de algo que no se va a poder decir y que tenemos también que guardar ahí, ¿sí? Entonces... creo que a veces también en arte se nos va mucho la mano con eso, ¿sí? Sobre todo ahora de estar tan pendientes como de la autopromoción, de hacer tantas relaciones públicas, de pensar que si uno no la logró a los 50 años, entonces ya no la logró. Cuando a diferencia de eso es buenísimo no lograrla porque entonces uno tiene un espacio de silencio para poder hacer unos proyectos que tal vez no había podido hacer o una distancia que no había podido tener, en vez de sumarse a esa economía de la atención. O tener proyectos inciertos, ¿sí? Como con la misma revista Arcadia, que es un proyecto incierto, ¿sí? Que nace de otras 2 revistas, de otras 2 etapas, ¿sí? Pero que también ahí está diciendo a un lector, mire, aquí está esta revista con estos artículos tal vez un poco largos, tal vez un poco intelectuales, si usted de pronto tiene cierta aprensión a ese tipo de lectura larga, pero también son textos escritos para usted y liberados para usted, para que formen parte de esa memoria generacional colectiva y no sintamos que simplemente volvimos a los 90, ¿sí? Entonces un buen parámetro a veces como generacional, será un buen marco para unas personas, pero me parece que también es un poco Saturno devorando a los hijos, ¿sí? Como el pasado comiéndose a un presente que me parece que es más inquieto y más desconocido y que también con el cual uno siempre se está negociando. Es como dictar una clase, usted llega y usted dice, ¿cómo conecto con estas personas sin volverme un recreacionista intelectual, sin ser el chistosito? Pero ¿cómo hago para ver si esta sensibilidad todavía... Intentar ser más curioso con tu alrededor. Sí. Pues, con tu presente también. Lucas, muchísimas gracias. No, aquí por la charla.
Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora, el estudio de la revista Gaceta en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.